esa es la zona del cerebelo, ¿sí? La zona del cerebelo es como toda esa bola grandota que está por debajo del cerebro. Bueno, y arriba de esa parte vemos que dice visión bilateral y visión contralateral, ¿sí? O sea, que la visión está muy emparentada con la zona parietal, la zona posterior del cráneo, ¿sí? Del cráneo y del cerebro. Digo, el cráneo es la parte ósea, pero si nosotros nos tocamos la cabeza, nos tocamos el cráneo, no nos tocamos el cerebro, obvio. Entonces, la parte de atrás, ¿sí? Donde está el hundimiento, donde nosotros podemos percibir el hundimiento que empieza la cervical, ahí está, esa es la zona de la visión. Visión bilateral y visión contralateral. Es tan importante eso que el nervio óptico, fíjense el trayecto que hace en el cerebro hasta que atraviesa la parte frontal donde está la cuenca ocular y los ojos, ¿no? Digo, el nervio óptico tiene muchísimo recorrido. En ese recorrido atraviesa todo lo que están viendo. Lenguaje, habilidades manuales, somatosensitivo, motora voluntaria, otra vez el otro área del lenguaje que es el de Wernicke, elaboración del pensamiento. Fíjense que desde lo que vemos, todo lo que interpretamos. ¿Sí? Ok, entonces es por eso que nosotros con la frase, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Y porque atravesó una imagen todos esos espacios del cerebro que me permiten a mí hacer una elaboración de pensamiento. Veo naranja y entonces veo el color naranja y pienso en una naranja, en una mandarina, en mi blusa naranja, en la pelota naranja, en un globo naranja. ¿Sí? Entonces, ¿por qué elaboro todo eso? Y porque pasó por todas esas áreas del cerebro. O sea, por eso es tan importante la visión respecto del aprendizaje del lenguaje. Eso es lo que estaba situando antes, por eso la importancia de hablarles mirándolos. Porque el mirar a la persona a este niño que está aprendiendo el lenguaje, o incluso al adolescente, no importa la edad, ya sé, aprendió el lenguaje, ya está, no me da ni 5 de bola, gracias que me habla. Bueno, no, pero que no se pierda esa rutina fisiológica de mirar para hablar, porque se construye pensamiento. Si no se mira cuando se habla, no se construye pensamiento, se va de la construcción. La persona que te está hablando de algo y mira para abajo, no puede construir el diálogo. Entonces dice, oh, no, está ocultando algo, o tiene vergüenza, o tiene miedo. Uno hace una elucubración de las posibilidades, pero en realidad, si vamos a lo puntual, es que no puede construir un diálogo, ¿sí? En el aspecto de la estructura social del lenguaje, no la puede construir porque se tiene que sostener con la mirada. No hay otra forma, se sostiene con la mirada. Entonces yo tengo que interactuar desde que es bebé hasta que es adulto con la mirada. Eso de estar conversando, mirando la tele, no. Puedo conversar y después miro la tele, pero en el momento de hablar con alguien, tengo que mirarlo. Además, porque se refuerza la vocalización, ¿sí? Entonces se aprende, sí, Pau, Si está muy enojado, que no quiere, no le entra en sí, ¿cómo haces? claro, sí. Cuando hablamos puntualmente de alguien que está en un estado anímico que no me permite hacer contacto visual, no, el contacto visual, por ejemplo, para los terapeutas, nosotros cuando nos encontramos con sujetos que vienen a consulta, que tienen dificultades para enfrentar visualmente, generalmente, bueno, tardamos varias sesiones hasta que hacen contacto. A mí me ha tocado tener adolescentes de 14 años que hasta la 10ª sesión se sentaba de costado y me miraba de reojo. Y eso no es contacto visual, ¿no? Pero tuve que establecer la transferencia para que eso suceda. No es que se hace algo específicamente cuando alguien, si yo interpreto que esa persona está enojada, con enojo no puedo hablar, ¿sí? Entonces, lo invito
a que se desenoje. Mira, podemos conversar, pero en este momento no. Incluso en una conversación, que suele pasar mucho con nuestros asistidos como AT, eh, nuestros pacientes muchas veces hacen una cosa de que, por ejemplo, nos dicen una cosa que saben que de ahí en adelante no se puede conversar más. Entonces nosotros decimos, bueno, hoy lo dejamos acá, esta conversación la retomamos en otro momento, ¿sí? Y no se pierde esa conversación. En algún momento, puede ser un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, se retoma esa conversación desde donde se dejó. Ustedes van a tener un elemento que es fundamental para nosotros que se llama crónica. La crónica es todo lo que la T vio, escuchó, percibió y dedujo de la sesión que tuvo con su paciente, ¿sí? Es una bitácora, por así decirlo, pero se llaman crónicas. Entonces va a haber muchas columnas de la crónica que tengo que poner, del lenguaje corporal, del estado de ánimo, del tiempo de exposición a la palabra, eh, qué tipo de lenguaje usa, miles de cosas. Eso nos va a servir a nosotros para hacer un croquis de por dónde ir. Y nos vamos a quedar siempre con la última palabra o con el último esquema de palabras que se usó, el tema que se habló, lo último que se dijo, para retomar. Inmediatamente no lo puedo retomar al otro día. Suponte que tengo un paciente día que es un seguimiento diario. Al otro día no. Voy a tratar de ver qué conexiones hay con lo que hace en otro momento y entonces situarle. Esto es como cuando vos me dijiste y hablo de eso y traigo esa conversación en ese momento, no en cualquier momento. Es un ejercicio que ustedes van a hacer casi de manera permanente. Bien, entonces vamos a lo que estamos mirando. Cuando hablamos de el lenguaje y los patrones de memoria, que se ve que dice lenguaje, la cisura de Silvio, es todo ese surco en el medio, y hay otro lenguaje por detrás y por abajo, cuando dice sensaciones, audición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo que vi y lo que oí tiene un relato en mi lenguaje y eso traduce un pensamiento. Si yo vi, pero no oí quiere decir puedo no escuchar o puedo no prestar atención. Eso que vi pasa desapercibido, ¿sí? Por eso la audición está tan central en nuestra vida. Por eso el niño que no conoce a la madre, la reconoce por el sonido de su voz. Es muy central. Y esto es tan importante por lo siguiente. Chicos que estudian, que no prestan atención y después cuando leen en el libro no se acuerdan y tienen problemas de aprendizaje porque cuando lo que vi no lo pude amalgamar con lo que escuché porque no presté atención o porque me dispersé con otro distractor o porque no escucho bien o lo que sea, no aprendo. ¿Vieron? Hay chicos que dicen, no sé, no retengo, yo uso técnicas, pero no retengo. Bueno, a esos chicos nosotros los vamos a ayudar a estudiar. ¿Cómo? Grabando clases. O sea, que el chico, hoy que todo tiene celular, el chico pueda grabar lo que uno le está explicando a la vez de lo que está viendo. Y después de lo que escucha con lo que ve, hacer ese análisis. Por ejemplo, una técnica. Entonces, ven cómo, por eso decíamos, necesitamos todos los elementos. Necesitamos para aprender el lenguaje los ojos, los oídos, la boca. Fundamentalmente la boca, porque si está bien estructurado lo que vi y lo que escuché, o lo que vi escuchando,
porque por ejemplo, radioteatro, ¿no? Uno escucha la novela y se tiene que imaginar la escena, ¿sí? Esto pasa ya cuando somos más grandes, pero digo, se puede trabajar fuertemente con la audición. La audición es mucho más poderosa que la vista. El problema es que la vista, que viene desde el fondo de nuestro cerebro, ¿sí? Desde ahí atrás, que dice visión bilateral y contralateral, y atraviesa todo el cerebro, me provee de un montón de elementos y es más rápida. Pero la audición es mucho más sensible y es mucho más descriptiva, ¿sí? Entonces, puedo usar muchísimo los elementos sonoros a la hora de un aprendizaje cuando hay un niño con dificultad. Pero necesito la fonación, entonces es la motora voluntaria, ¿sí? Lo van a ver en la imagen en celeste. La motora voluntaria va a ser ese área de articulación para que finalmente hablemos. Y las sinergias motoras suplementarias, o sea, todo lo que es motor, todo lo que se articula. Si yo tengo débil, deficiente, toda esa conexión, cuando llega a la motora, ¿sí? Voluntaria y suplementaria, la palabra sale mal. Entonces, el chico que tiene afectada la audición, por eso, como es tan central la audición, hablan muchas veces o fuerte o no pueden fonar, ¿sí? No pueden emitir el sonido correcto. Eso se debe a que la estructura anterior no está bien desarrollada. Cuando dice lenguaje y patrones de memoria, es lo que les decía antes, que tiene que ver con cómo reconozco que habla mi entorno, ¿sí? Mi círculo. Entonces yo voy a hablar, no como los otros, voy a hablar como mi círculo. Cuando quiero pertenecer a otro círculo, por ejemplo, cuando quiero aprender otro idioma, no es que aprendo solo la palabra, tengo que aprender un montón de cosas que involucran la palabra. Por eso cuando se aprende un lenguaje, les muestran imágenes, videos, el país al que corresponde, porque tiene que tener elementos que me digan lenguaje, así que me digan los elementos que el lenguaje tiene. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, vamos a anotar algunas cosas, pero de todas maneras, miren que este tema sigue, porque de acá se desprenden trastornos de atención, déficit de atención por hiperactividad, desórdenes fonéticos, autismo, Asperger, ¿sí? O sea, todo parte de acá, por eso esto es denso. Tengan paciencia, estudien de a poquito. Vamos a anotar lo que se llama organización fonética. ¿Qué? Organización fonética. ¿Sí? Fonética. Organización fonética. Entonces, la organización fonética me habla del fonema. Fonema es palabra, ¿sí? Fonema es palabra. Cuando digo fonética, digo la palabra escuchada, ¿sí? Por eso a veces dicen, ay, canta en inglés por fonética, ¿sí? Porque escucha y reproduce, ¿sí? Vieron que hay gente que por ahí no sabe un idioma, pero yo no sé guaraní, sin embargo sé cantar una canción en guaraní. La tuve que aprender en el hospital para un evento de integración de comunidades y aprendí una canción en guaraní, pero
pero no sé hablar guaraní. Se las voy a cantar un día, no se rían, chicas. Ustedes que saben. El viernes me vas a cantar. Ah, yo te la voy a cantar. Mañana te Mañana- prometo que te la canto. Y vas Mañana a vas a ver. cantar. Y yo No te, me corrijas, yo porque te es voy por a, fonética. escuchame. No, está bien. Y yo te voy a decir un rezo que aprendí a los 5 años, Ay, qué sin ir a la lindo. escuela. Mira, y claro, bueno, ¿ves? Sí, claro. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Cómo el lenguaje tiene mucho matiz de lo afectivo, pero también de esto de la reproducción. Por eso la organización fonética es muy importante. Nosotras como AT nos va a pasar que tenemos un niño o un adulto, porque los adultos que tuvieron ACV también tienen dificultad con la articulación de la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros como AT vamos a hacer una rehabilitación del habla, por ejemplo. Es re lindo, es re interesante. Devolverles el habla a una persona es fundamental. Es re lindo. Empezamos el Entonces, mame, claro. Entonces, claro. la organización fonética es cómo se organiza el fonema, o sea, la palabra escuchada y la palabra dicha. Hay 4 puntos importantes. Está el punto de articulación, que es creo el único que vamos a llegar a ver hoy. El modo de articulación, el punto de articulación. Punto de articulación. Modo de articulación. Modo de articulación, ese es el otro. Modo de articulación. ¿Y el otro? Y el otro es la sonoridad, o sea, cómo suena, ¿no? Sonoridad. Sonoridad. Sí. Y el otro, Sí. resonancia. Resonancia. Resonancia, claro. Resonancia que es en la caja articular de la boca. Ahí también utilizamos un montón ejercicios de respiración. Por ejemplo, personas que tienen la voz oclusivada, muy baja o muy atrás, no se les escucha, o que tienen la voz que no, no escuchás. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces Claro. hay que trabajar Claro. la resonancia, ¿sí? Claro. Bueno. Entonces, el punto de articulación tiene que ver con cómo pongo los labios. Así de simple. Cada letra tiene una postura de labios, ¿sí? Entonces, vamos a poner, punto de articulación nos indica desde dónde sale la palabra, la posición y el punto de contacto en la boca. Pongan eso. El punto de articulación nos indica la posición, el punto de contacto. El punto. De los, pongan un breve, punto, ¿no? La posición. El punto de articulación es la posición de los labios, es ¿no? la posición, tal cual. Indica. Puede ser bilabial, o sea, de los dos labios, de arriba y de abajo, como la M, como la B larga, como la P. Esas son bilabiales, ¿sí? Los dos labios hacen el fonema. Punto de articulación nos indica. El punto de articulación nos indica la posición, el punto de contacto de todo el aparato, de qué usamos. Si usamos los dientes, la lengua, los labios, si usamos todo. El punto de articulación, ¿qué usamos? El punto de articulación nos indica la posición. La posición y el punto de contacto. El punto de contacto. Claro. Vieron que cuando y el punto de contacto.
de todo lo que involucra hablar, ¿no? Que es la lengua, los labios, los dientes. Sí. Ok, entonces, todo eso interviene. Vieron que cuando aprenden las letras dicen vocales abiertas, A, ¿sí? O, vocales cerradas, I, U, ¿sí? ¿Por qué cerrada? Porque cierro la boca. Bueno, así de sencillo tiene que ver con lo que son los puntos de articulación. También tenés los que son labiodentales, como la F, ¿no? Que aprieto, para decir F, aprieto el labio con los dientes. F, labiodentales. Claro. Claro. En las bilabiales es M, P, ¿sí? B larga. Después están los dentales que tocan la lengua con los dientes, como por ejemplo la T, la D, la lengua toca. Sí, T, sí, ven que va en la lengua. T, sí. D. Los Bien, dientes, sí, esas son dentales. sí, Esas son sí, dentales. Bien, sí. unos labiodentales como la F, que el labio toca Sí. los dientes, y los dentales son la que toca directamente los dientes, con la lengua. La T. Las alveolares, que tocan Escribimos la eso. lengua con los alvéolos, que hace resonar. L, rrr, Sí, ¿sí? Rrr, claro. la S, ¿sí? Esas son alveolares, o sea, me generan una vibración. Eso Claro. significa, me genera una vibración. Mi nieto, por ejemplo, Y los- no sabe pronunciar la R. L, R. Yo le digo hace. Claro, bueno, hay ejercicios que van a aprender en la próxima clase para saber qué elementos, porque así los pueden ir viendo en la práctica, a ver cómo funcionan, ¿sí? O sea, hay cosas que yo les voy a permitir acá y en auxiliar lo mismo, que ustedes con lo que conocen vayan incorporándolo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tener prácticas de cada. Entonces, de lo que sí podemos, que no corremos riesgo de equivocarnos, les voy a decir, bueno, chicas, a ver, ¿tienen alguna persona conocida que tenga problemas con la letra R? Bueno, van a hacer tal cosa. Y así. Próxima clase van a aprender ejercicios, justamente. Y les voy a pedir que después en la otra clase, aparte de la clase que van a tener, del conocimiento que van a tener, me cuenten la experiencia que tuvieron. ¿Cómo estuvo? ¿Les costó? ¿Pudieron? ¿No? ¿Sí? Porque les voy a dar muchos ejercicios para que puedan hacer y puedan elegir los que hacer, porque no a todos los niños les puedo hacer los mismos, no porque no corresponda, sino por el tipo de niño. El AT también, por ejemplo, ve si un niño es más lúdico, si es más expresivo, todo hablando del lenguaje, si es más lúdico, si es más expresivo, si es más social, y va a usar los ejercicios apuntados a esa habilidad. No lo voy a hacer cosas que lo aburran, que lo distraigan y lo frustren. Voy a ir en la línea de lo que a él le gusta para que sea exitoso mi trabajo, ¿ok? Entonces, nos quedamos con bilabiales, ¿sí? Con labiodentales, las letras, los fonemas, dentales, alveolares, palatales, ¿sí? Del paladar, como la sh, la Y, como la Y. Sh. Y las velares, que es del velo del paladar, detrás del paladar, como la J. Vieron que voy desde atrás. J, G, J. K. Voy desde atrás del paladar. En Claro. J, K. Ven que viene de atrás. Eso se llaman velares. Velares. Hay muchos chicos que hablan velares. Muchos.
que hablan y no articulan con las de paladar o bilabiales y hablan mucho velar. Todas las letras las hacen velares. Entonces uno tiene que conocer cada uno de los formatos de articulación para saber en cuál formato tiene el problema. Si tiene problema en la palatal, tiene problema en la bilabial, tiene problema en la alveolar, tiene problema en la velar, ¿sí? Tengo que identificar en qué fonema tengo el problema para saber desde dónde viene ese problema y poder hacer el trabajo correcto. Bueno, les dije que solamente íbamos a ver esto de organización fonética porque es largo. Entonces, vamos de a poco. La Moni, próxima, sobre esto que vimos hoy, les voy a dar ejercicios para que practiquen con alguien que conozcan. Moni, Sí, mi ¿qué amor. qué pasa cuando un chico de 11 años, como es el caso de mi sobrino, no Sí. habla casi nada? No habla casi Upa. nada. Uh, Y se uh. pone muy nervioso al hablar, porque no le salen las palabras. Hay que, bueno, si vos me decís qué pasa y yo no tengo nada más que vos lo que me estás diciendo, no tengo idea, no tengo ninguna idea. ¿Por qué? Porque yo puedo decirte cientos de cosas que están pasando. Pueden ser de orden psíquico, pueden ser fonológicos, pueden ser de aprendizaje, pueden ser de organización fonética, tengo que ver muchos elementos. El AT, lo bueno que tiene es que no hace diagnóstico. La persona viene con un diagnóstico y acompaña, por eso es acompañante terapéutico, y ayuda a resolver. Pero no hace un diagnóstico, eso lo puedo hacer yo. Entonces, yo no puedo decir, porque tengo estos elementos, entonces no habla, porque no. Porque ahí también se hace una evaluación neuropsicológica. Te ofrezco que si en algún momento quiere venir su mamá con él al consultorio para hacerle una evaluación neuropsicológica, le puedo hacer una batería de test para saber cuál es el problema, salvo que ya tenga un diagnóstico, mi cielo, capaz que ya lo tiene. Entonces, ni bien si bien lo tiene, ponele que lo tiene, y si te lo pueden expresar, vos vas a tener herramientas para ayudarlo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, si lo tiene, buenísimo, porque la verdad que haya llegado a los 11 años sin expresión dialéctica es muy triste, ¿sí? Es un niño triste, es un niño triste, porque lo único que nos diferencia del resto de los animales es hablar. Entonces, es un niño triste y hay que ayudarlo a salir de esta situación. Es Obviamente, ya muy, te digo, si hay un muy diagnóstico, genial. ¿Cómo? Vicky, ¿hablaste? y es, sí, y es muy nervioso porque es mi sobrino nieto, el hijo de la hermana de De ella. Sole. Oh, ok. Claro, Eh, la mamá tiene el problema, eh, ese problema que te dije. sí, de depresión, creo que me habías dicho. Claro, Pues tiene el problema de depresión, y el hermano, el más grande, el que tiene 13 años, es el que teóricamente tiene brote psicótico. En bueno, teoría, no sé, bueno, yo no ahí, sé, no lo ahí, vi. por eso digo, ahí vamos haciendo todo un esquema. Ahí se puede trabajar un montón, pero se tiene que trabajar en En grupo, conjunto. ¿no? Digo, quiero decir, no se puede trabajar con el niño solo porque se le va a dar un montón de herramientas, se lo va a poder rescatar, pero si está en ese entorno familiar, va a tener dificultad igual. Bueno, como les dije, como te dije desde el primer momento, yo las ayudo con por lo menos acompañarlas en la orientación, si hay que hacerle evaluación, hacérsela, si hay que hacerle terapia, tanto de aprendizaje, de comportamiento, de conducta, etcétera, cuéntenlo. Ahora,
está buenísimo que ustedes aprendan cosas y que vayan viendo dónde las colocan en las personas que conocen. Esto que hiciste, Sole, buenísimo, que digas qué puede ser, y pueden ser un montón de cosas, pero mirá, acá ya hay un cuadro que me dice lo primero de lo por qué no habla. Porque no quiere hablar lo que le pasa, no quiere hablar. O sea, yo tengo que, ¿se acuerdan con la estructura del lenguaje que dijimos, la expresión? Lo primero que ese niño quiere cuando empieza a hablar es diferenciarse de los otros y se expresa de alguna manera. Después para pedir cosas, después para interactuar con los demás y que hagan lo que él quiere, después para lo otro y lo otro y lo otro. Cuando hay un conflicto y yo no me puedo expresar, no voy a hablar, pero tengo que buscar un canal de habla, porque todo eso que no se habla enferma el cuerpo, ¿sí? La única manera que yo tengo de saber si algo no está bien es si lo puedo identificar y hacer un pensamiento. Che, estoy durmiendo mucho. Ahora, ¿qué es lo que pierde una persona con depresión, por ejemplo? La capacidad de comunicar. ¿Por qué? Porque no logra identificar, entonces no tiene que comunicar, ¿sí? La persona que habla poco, en un contexto en el que de otra manera hablaría normalmente, puede estar en una depresión, claramente. Digo, no digo que este caso sea porque no lo conozco, tengo que evaluarlo, pero vamos a un rango general. Yo tengo que tener interés en comunicar. Si yo perdí el interés en comunicar, algo pasa más allá del habla. ¿Sí? Entonces, primero atiendo esa cuestión. Si es del grupo familiar, se tiene que trabajar con el grupo familiar. No se puede trabajar por separado, ¿sí? Porque el ejemplo es que de todas maneras ese niño va a poder estructurarse mejor, pero no va a tener dónde aplicarlo porque en su casa no tiene cómo. Pero que tiene solución, Sole, olvídate, que la tiene, tanto para cualquiera de los tres. Mira, Pero hay que es hacer. es complicado cuando viene de ya toda una familia como que es la familia de mi hermana, porque yo digo la familia de mi Sí, hermana porque es ella, su marido y sus hijos. claro, Es complicado. Yo tuve problemas con mi hijo de 13 años que lo llevé en la fonoaudióloga un año sí, porque no articulaba bien algunas palabras. sí, Y sin embargo, él solito aprendió a leer, él solito aprendió a hablar. Un año lo llevé, no tenía problemas, por suerte, del oído, escuchaba ajá, bien. Entonces, más de mi parte, digo yo, por el tema que a mí la letra R se me patinaba un montón. sí, claro. Te salía, Entonces yo decía, sí, sí. Entonces decía, debe ser por ello también que a él se le patina ¿por la qué? A palabra. ver, decime por qué. Buenísima la apreciación que hiciste. ¿Por qué crees que se le patinaba a él porque se te patinaba a vos? Y porque ¿Qué viene dijimos de una recién? herencia. Sí, No, sí. no, mi amor, no, 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 no. Olvídate de Mm, eso. No mm, hay herencia. No. ujú, ¿Por qué dijimos? ¿Qué elementos juegan a la hora del lenguaje? Vista, oído y después sí, boca. sí, Entonces, va sí, a patinar la R porque él te ve que se te patina y escucha sí. que se te patina. Entonces, no Ajá, hay herencia, sino que la copia. ajá. ¿Me Y sin entendés? embargo, mis Entonces, otros hijos hablan mucho más bien. O sea, no tuve el sí, mismo problema con los otros chicos. todos los individuos somos diferentes, lo que Sí, significa es que alguno percibe con más sensibilidad la diferencia en el otro. sí, Ahora, sí, también los otros pueden haber tomado más un rasgo vocal del padre, por sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, Digo, esas son características, pero mira cómo podés aplicar lo que viste hoy, ¿no? sí, ¿Por sí. qué le pasó a mi hijo esto? Ah, le pasó porque me veía y me escuchaba, entonces él Mm, copió eso.
¿ok? Sí, sí, Digo, sí, sí, entonces, cuando vos haces un análisis, por ejemplo, vamos a suponer de tu sobrino o de tu pequeño o de quien vos quieras, lo que vas conociendo, Sole, querida, sí, tenés que hacer eso, ¿viste? Tenés que ir armando como el entramado de por qué. sí, Lo mismo que con la estructura del lenguaje. Vayan viendo por qué, dónde puede estar la falla, ¿no? En alguien que tiene dificultad del lenguaje. Si desde el principio, desde lo expresivo, si desde lo social, si desde el juego, desde qué parte. Y entonces en este área, se trabaja en el área donde se encontró. No se trabaja en todas, se trabaja en la que se encontró que quedó barrada por un problema. Se sí, trabaja esta, inmediatamente se solucionan las otras. Pero tengo que trabajar en la que lo creó, sí, dónde se creó el problema. Y en este caso, por ejemplo, fue en la copia. ¿Por qué? Porque él no te, no escuchaba, no pensaba en el fonema, sino que sí, escuchaba el fonema y lo repetía. sí, Tuvo un lenguaje fonético. sí. Gracias, Moni. ¿Entendés, vida? Sí, 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 ¿Entendés, mi entiendo. amor? Sí, sí, Un lenguaje fonético, en vez de aprenderlo, lo aprendió por fonética. sí, está bien. Ahí va, buenísimo, buenísimo el ejemplo que trajiste, muy bueno, gracias. Bueno, Para todo lo demás que hablaste sobre tu familia y te agradezco que lo compartas, bueno, como te dije, estoy para colaborar y vas a poder tener un montón de herramientas de ayuda. Ahora, como es un grupo familiar, pensá en grupo familiar, ¿sí? sí, sí. Pero bueno, chicas, terminó la clase de hoy porque es pesado el lenguaje, si no después se abatatan. Voy a Bueno, subir lenguaje y lean, ¿sí? Nos vamos a estar viendo el lunes en auxiliar, que seguimos con cardiológico y que también van a tener material para leer. ¿Vamos? Vamos. Bueno, chiquitinas, buen fin de semana. Vos, Vicky, te veo mañana. Tomamos unos Mañana nos mates vemos. y te canto un Dale, guaraní. bueno, hasta el dale. lunes. Chao, Hasta luego. Soli, buen fin de mi cielo. Hasta mañana. Igualmente. Mañana, Moni. Chao, chao. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.